You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things Erosión happen and you eólica. can't do anything about it, right? Importancia y factores que la afectan. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. That's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Repeat after me. Factores que afectan la erosión eólica. Los suelos húmedos no influyen debido a la adherencia entre las partículas del suelo por el agua. Los vientos secos generalmente reducen el contenido de humedad del suelo por debajo del punto de marchitez antes de que se produzca la erosión del viento. Otros factores que influyen en la erosión del viento son 1. Velocidad del viento y turbulencia. 2. Condiciones de superficie del suelo. 3. Características del suelo. Y 4. La naturaleza y orientación de la vegetación. Velocidad del viento y turbulencia. La tasa de movimiento del viento, especialmente las ráfagas que tienen una velocidad superior a la media, influirá en la erosión. La velocidad umbral, la velocidad necesaria para iniciar el movimiento del suelo, suele ser de unos 25 km por hora o 7 metros por segundo. A velocidades de viento más altas, el movimiento del suelo es proporcional al cubo de la velocidad del viento. Así, la cantidad de suelo arrastrado por el viento aumenta drásticamente a medida que se alcanzan velocidades de viento superiores a los 30 km por hora. Las turbulencias del viento también influyen en la capacidad de la atmósfera para transportar materia. Aunque el viento en sí tiene cierta influencia directa en la captación de suelo fino, el impacto de las partículas transportadas por el viento a medida que golpean el suelo, saltación, es probablemente más importante. Rugosidad superficial. La erosión del viento es menos grave cuando la superficie del suelo es áspera. Esta rugosidad se puede obtener mediante métodos de labranza adecuados, que crean grandes agregados o crestas. Dejar un mantillo de rastrojo es una forma aún más efectiva para reducir las pérdidas de suelo transportadas por el viento. Propiedades del suelo. Además del contenido de humedad, la erosión del viento también está influenciada por 1. Estabilidad mecánica de los agregados del suelo. 2. Estabilidad de las costras del suelo. 3. Densidad aparente. Y 4. Tamaño de fracciones erosionables del suelo. Algunos agregados resisten la acción abrasiva de las partículas transportadas por el viento. Si una costra de suelo resultante de una lluvia anterior está presente, también puede ser capaz de soportar la potencia erosiva del viento. La presencia de arcilla, materia orgánica y otros agentes cementantes también es importante para ayudar a los agregados a resistir la abrasión. Esta es una de las razones por las cuales los suelos arenosos, que son bajos en tales agentes, son tan fácilmente erosionados por el viento, debido a que participan en la saltación. Las partículas del suelo o los agregados de aproximadamente 0.1 milímetros de diámetro son más erosionables que las de mayor o menor tamaño. Vegetación. La vegetación o el mantillo de rastrojos reducirán los riesgos de erosión del viento, especialmente si las filas corren perpendiculares a la dirección del viento predominante. Esto ralentiza eficazmente el movimiento del viento cerca de la superficie del suelo. Además, las raíces vegetales ayudan a unir el suelo y lo hacen menos susceptible a los daños causados por el viento. Las costras biológicas son importantes para proteger los suelos de la desertificación por erosión. En síntesis, el sobrepastoreo y la labranza han estimulado la erosión del viento, reduciendo su productividad.
Semejante a la erosión hídrica, la erosión eólica implica tres procesos: desprendimiento, transporte, depositación de las partículas del suelo. Dependiendo principalmente de su tamaño, saltación, rodamiento, suspensión son los tres mecanismos que explican el movimiento de las partículas del suelo por erosión eólica. La humedad del suelo es el principal factor que afecta la erosión eólica. Otros factores que afectan son velocidad y turbulencia del viento, rugosidad superficial, propiedades del suelo y la naturaleza y orientación de la vegetación.